Hola, buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Bien, hoy vamos a ver cómo se puede hacer la división por el método de Ruffini, la división de polinomios. Entonces voy a resolver unos cuantos ejercicios y espero que os resulte bastante sencillo. Bien, en una división lo primero que tenemos que tener en cuenta es el siguiente aspecto, que tenemos siempre un dividendo, vamos a tener un divisor, vamos a tener un resto y vamos a tener siempre un cociente. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental tener claro lo que son y lo que determinan estos conceptos. El dividendo, el divisor, el resto y el cociente. Bien, hoy lo que vamos a ver es si somos capaces de determinar estos cuatro elementos utilizando el método de Ruffini. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos aquí, un segundillo, divisor, que lo había puesto mal, vamos a escribirlo entero, que estaba mal escrito. Un segundo. Entonces, si nosotros tenemos una división, divisor. Ahora sí. Si nosotros tenemos una división de polinomios, vamos a determinar estos cuatro elementos: dividendo, divisor, resto y cociente. Y también tendréis que conocer el teorema fundamental de la división euclidia, que te dice que dividendo siempre va a ser igual a divisor por el cociente más el resto. Bien, teniendo claro estos conceptos, vamos a ver cómo se hace Ruffini. Fijaros, lo primero que voy a plantearme es la siguiente división. Nos dicen, hay que dividir el polinomio p de x, que está definido como x al cubo más x. Bueno, en lugar de más x, voy a poner menos 7x. Menos 7x más 6. Vamos a suponer que lo quiero dividir entre el polinomio q de x, que va a estar definido como x menos 2. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el siguiente aspecto. El método de Ruffini se puede aplicar solamente cuando el divisor es de la forma x más o menos un número. ¿De acuerdo? Donde a es un número. A es un número real, el que vosotros queráis, pero tiene que ser un número. En este caso, el divisor es el polinomio q y es x menos un número. Entonces se puede aplicar Ruffini. Bien, ¿cómo se hace Ruffini? Pues muy sencillo. Se colocan estas líneas perpendiculares y en la parte superior se van a ir indicando los coeficientes de todos los términos que tenemos aquí. Ojo, es importante que si alguno de los coeficientes no está, siempre tenéis que tener en cuenta que hay que poner un 0. Me explico. Fijaros, el primer término que nos aparece es 1x al cubo. Pues aquí pondría un 1. El siguiente término que me aparece sería menos 7x, pero entre x al cubo y 7x, perdón, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el de x al cuadrado, que no está. Pues entonces se pone un 0. En el siguiente término tengo que poner un menos 7, ¿por qué? Porque es menos 7x. Y finalmente tengo que poner un más 6. Muy bien, en esta posición que tenemos aquí tendremos que indicar el opuesto de este número. En nuestro caso, ¿cuál es el opuesto de menos 2? Pues es 2. El opuesto es el mismo número cambiado de signo. ¿Y ahora cómo se procede? Pues el procedimiento siempre es lo mismo. Primero se suma en este sentido y dirección y después se multiplica. Me explico. Primero se suma 1 más 0, 1. Si no tenemos ningún número, aquí vamos a suponer que hay un 0. Luego 1 y 0, 1. Y ahora se multiplica. 2 por 1, 2. Y el número resultante se coloca justo aquí debajo. Y pondremos un 2. Perdón, que lo he puesto en negro y lo estaba haciendo en este caso en azul. Un 2. Se vuelve a sumar. 2 más 0, 2. Y ahora se vuelve a multiplicar. 2 por 2, 4. ¿Lo vais viendo? Volvemos a sumar. Menos 7 más 4, menos 3. 2 por menos 3, menos 6. Y el resultado
nos da aquí un 0. ¿Por qué he marcado este último número con... Lo he marcado y lo he encuadrado dentro de, como si dijésemos, una cajita? Pues muy sencillo, porque este número que se obtiene aquí siempre va a ser el resto. Estos tres números de aquí nos van a indicar el cociente de esta división. ¿Y qué significa entonces este menos 3, este 2 y este 1? Pues muy sencillo. El menos 3 va a ser el término independiente, el 2 va a ser el término con x. Independiente me refiero a que no tiene ninguna incógnita, no tiene ninguna variable, ¿de acuerdo? El 2 es el que va con x, el 1 es el que va con x al cuadrado. Si tuviese otro más, pues entonces ese sería el que fuese con x al cubo. Si tuviese otro más, con x a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo entonces? Que el cociente, perdón, habíamos representado q, el polinomio por el que dividíamos. El cociente lo podemos llamar, pues por ejemplo, c de x. C de x va a ser menos 3 más 2x más x al cuadrado. Luego entonces, ya tenemos todos los ingredientes para poder responder a la cuestión. Nuestro polinomio p de x, ¿cuál era? Pues este era el dividendo, era x al cubo menos 7x más 6. El divisor por el que dividíamos era x menos 2. El cociente nos ha salido x al cuadrado más 2x menos 3, este de aquí, ¿vale? Y finalmente el resto de la división nos ha salido 0. En este caso se dirá que la división es una división exacta y ya tenemos hecho nuestra división. Si quisiésemos comprobar, podríamos multiplicar q de x. Si nosotros queremos multiplicamos q de x dividendo igual a divisor por cociente y le sumamos el resto y nos tiene que salir el polinomio p, que es el dividendo. Entonces ya lo tendríamos resuelto. Muy bien. Vamos a seguir con otro ejemplo. Vamos a coger nuestro polinomio, en este caso lo voy a llamar pues a de x. Nuestro polinomio a de x va a ser igual x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 1. Y lo quiero dividir entre el polinomio p de x, que será x más 1. Pues bien, vamos a hacer nuestra división por el método de Ruffini. Volvemos a representar estas dos líneas. Y ahora escojo y digo, vamos a ver, coeficientes 1x al cubo, luego ya x al cuadrado, lo tengo, menos 3. Ahora tengo aquí el más 2 y aquí tengo el menos 1. Muy bien, voy a alargar un poco esa línea. Y ahora tengo que colocar el opuesto de este número, el opuesto del más 1, que es el menos 1. Entonces ya lo tengo hecho. Bien, os recuerdo, primero sumo y luego multiplico. 1 más 0, 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 1 por menos 4, 4. 4 y 2 son 6. Menos 6 y menos 7. Ya tengo aquí el cociente y el resto. Entonces el resto de la división va a ser menos 7 y aquí me quedaría x, el cociente, x al cuadrado menos 4x más 6, correspondiendo a estos coeficientes que aquí nos aparecen. Bien, ya tenemos hecho otro ejemplo, es bastante sencillo. Bien, ¿qué sucede? ¿Existirá la posibilidad de alguna forma, por ejemplo, comprobar si el resto de la división es correcta? Bien, pues para ello vamos a aplicar el teorema del resto. El teorema del resto. El teorema del resto se va a aplicar en el mismo caso en el que tenemos en el caso de Ruffini. O sea, tenemos un polinomio p que está dividido
por x más o menos un número, ¿vale? Entonces, para poder ilustrar mejor la situación, voy a coger el ejemplo anterior. Que teníamos, ¿qué polinomio? Pues lo voy a copiar de aquí. Era x al cubo, ¿vale? Lo voy a copiar aquí. El polinomio p de x era x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 1. Muy bien. Y ahora tengo que ver cuál era el divisor. El divisor, nosotros habíamos visto que era el divisor, lo llamo por ejemplo d, era x más 1. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que habíamos hecho cuando aplicábamos el método de Ruffini? Habíamos considerado la línea y tal, y habíamos puesto el opuesto, ¿no? El opuesto de este número de aquí, ¿vale? Habíamos puesto el menos 1. Pues el resto de la división nos va a decir el teorema del resto que siempre que hagamos una división de este tipo, el resto de la división va a ser lo mismo que sustituir en el dividendo p por menos 1 y hacer las cuentas. O sea, si yo cojo y hago, en lugar de coger p de x, sustituyo y donde ponga una x pongo un menos 1, me va a salir el resto. ¿Será cierto o no será cierto en nuestro caso? Vamos a calcularlo. Para ello cojo y digo p de x igual, lo teníamos aquí, x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 1, y ahora voy a hacer la sustitución, donde ponga x pongo menos 1. ¿Y esto a qué sería igual? Pues menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. No olvidéis los paréntesis al sustituir, que es bastante útil para no equivocarse. Igual, menos 1 al cubo, pues menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1 por menos 3, menos 3. 2 por menos 1, menos 2. Y aquí, menos 1. Hacemos las cuentas, 3 y 1, 4, 6 y 1, 7. Luego, menos 7. Y nos va a salir el mismo resultado que teníamos con anterioridad, sin ni siquiera hacer la división. Luego, este teorema es bastante útil cuando nosotros queremos realizar la división de los polinomios y queremos saber el resto de la división y no queremos realizar la división entera. Simplemente hacemos la sustitución y nos va a salir el valor que estábamos buscando. ¿Correcto? Muy bien, ya tenemos otro ejemplo. Gracias a esto, gracias a Ruffini también y al teorema del resto, podemos obtener lo que se llama la factorización de un polinomio. La factorización de un polinomio mediante el método de Ruffini es un ejercicio bastante sencillo, en el cual vamos a tener que aplicar divisiones sucesivas. Veréis. ¿Qué ocurre? Pues bien, imaginaros que tenemos el polinomio, vamos a aplicar esto, vamos a llamar a este apartado factorización. ¿Vale? Factorización. Y vamos a ver cómo podemos factorizar un polinomio mediante el método de Ruffini. ¿Qué significa factorizar? Pues factorizar un número, si estuviésemos hablando de un número, pues por ejemplo, imaginaros que yo os dijese 50 o 20 o el que queráis, 20, es descomponer 2 al cuadrado por 5, descomponer el número en producto de números más sencillos. En el caso de los números estaríamos hablando de los números primos, ¿vale? Esto es algo que conocéis. ¿Pero qué significará factorizar un polinomio? Si yo tengo un polinomio p, ¿vale? ¿Qué será la factorización? Pues es la descomposición del polinomio en producto q sub 1, q sub 2, tal, q sub n, polinomios más sencillitos. O sea, descomponer el polinomio en producto de polinomios más sencillitos, ¿vale? Entonces, para ilustrar esta situación vamos a coger el polinomio p, ¿vale? Y lo voy a escribir aquí, antes de descomponerlo. X al cubo menos 7x más 6. Y el objetivo es encontrar un polinomio de la forma qx igual a x más o menos un número. Tengo que determinar ese número a, para que la división sea exacta. Bien, fijaros en lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a coger y voy a poner mis líneas, mis coeficientes, que teníamos aquí el 1, el 0, menos 7,
que es 6, ¿vale? Y vamos a tratar de encontrar ese número para que aquí la división sea exacta. O sea, cuando estábamos diciendo que una división era exacta, cuando el número que aquí nos salía era un 0. Entonces, hago yo la siguiente reflexión. Si yo quiero encontrar aquí un número, por ejemplo en esta posición de aquí, si yo quiero encontrar un número para que ese resto sea 0, me pregunto, ¿puede ser aquí un 5? Pues la respuesta va a ser que no. Entonces, si queréis, pausad un segundo el vídeo antes de que yo dé la respuesta. La respuesta al por qué ahí no se puede poner un 5. Bien, me imagino que todos os habéis dado cuenta. Cuando yo voy haciendo los productos, llegará un momento en que yo hago el producto por este número de aquí. ¿Vale? Y aquí pues tendremos un número y ese número al multiplicarlo por 5 nos saldrá aquí. Bien, aquí nos va a salir un número que está en la tabla de multiplicar del 5. ¿Vale? En la tabla de multiplicar del 5. Y mi pregunta es, oye, ¿puede ser que ahí nos salga un número ¿puede ser que haya un número de la tabla del 5 que me salga 6? Pues no, no hay ninguno, ¿vale? No hay ningún número de la tabla del 5 que me va a salir 6. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles serán los candidatos que yo puedo encontrar para que ese resultado me salga 0? ¿De acuerdo? Vamos a ir borrando todos estos números, ¿vale? ¿Cómo tienen que ser los números por los que yo pruebe para que ese resultado sea 0? Pues tienen que ser números en cuyas tablas de multiplicar se encuentre el número 6. Es lo mismo que decir divisores del 6. ¿Y cuáles son los divisores del 6? Pues son el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3 y el más menos 6. ¿Vale? Entonces, de esa manera ya sabré yo que cuando haga la multiplicación nos va a salir un número que está en la tabla de multiplicar. Entonces, aquí es cuestión de ir probando. Llegados a esta situación, vosotros si estáis haciendo los ejercicios en vuestra libreta, os recomiendo que toda esta parte que tenéis aquí marcada, ¿vale? Un segundo, perdón. Toda esta parte que tenéis aquí marcada, ¿vale? Todo eso de aquí, a ver si me deja mejor marcarlo. Todo esto de aquí, a ver si lo puedo yo rodear, no me deja. Bueno, lo que tenéis puesto en negro y tal, os recomiendo que lo pongáis en bolígrafo y todo lo demás lo vayáis haciendo en lápiz. ¿Por qué? Porque si lo vais haciendo en lápiz, de esa manera, si tenéis que corregir algo, pues podéis borrar el boli, con una goma lo podéis borrar y entonces el lápiz desaparecerá y el boli va a permanecer y de esa manera podéis intentar otro posible candidato sin necesidad de borrar lo que ya tenéis hecho, ¿vale? Lo de las líneas de Ruffini. Voy a coger y voy a probar algún número de mi elección, a ver qué me sale. Voy a probar, por ejemplo, el menos 1. ¿Me funcionará el menos 1? Pues entonces, ¿qué hago? Pues pongo aquí un menos 1, hago la cuenta, aquí me saldría, a ver, que aquí he puesto un 0 en azul, y para que no veáis que tiene que ser eso en azul, ahora lo voy a poner en negro como estaba y ya está. Eso es un error que he cometido al manejar el programa. Bien, aquí me va a salir un menos 1, menos 1, aquí me va a salir 1, aquí me va a salir menos 6, aquí me va a salir más 6, porque menos por menos es más, y 6 y 6, 12. Luego no nos sale 0. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Lo que estamos diciendo es que este menos 1 que hemos probado no nos sale una división exacta. Entonces no nos vale como candidato. ¿De acuerdo? Entonces el menos 1 lo borramos, ¿vale? El menos 1 lo borramos y lo dejamos aquí. Lo vamos a borrar para indicar que el menos 1 no nos vale. Cuando vosotros probéis un número, el menos 1 sí. Cuando probéis un número, si ese número no os funciona, nunca más os va a funcionar. Voy a probar el 1. A ver qué ocurre. 1, 1 y 0, 1, 1 por 1 es 1. Aquí un 1.
Aquí me va a salir 1 por 1 es 1, aquí me va a salir menos 6 y aquí menos 6. ¡Anda! El 1 me ha funcionado. Luego ya tengo mi primer número por el cual obtengo una división exacta. ¿Qué se hace ahora? Se prolongan estas líneas y se sigue con los restantes, ¿vale? Si me ha funcionado el 1, quiere decir que lo puedo descartar, porque ya como me ha funcionado una vez, ya no lo puedo volver a utilizar. Pues la verdad es que no, ¿de acuerdo? Ya eso sí es verdad que no. Solamente se descarta cuando probáis y el resto nos sale 0. Voy a probar otra vez con el 1. A ver qué ocurre. 1, aquí un 1, aquí un 1, aquí un 2 y aquí un 2 y no me vuelve a salir 0. Luego entonces el 1 lo puedo descartar porque ya no me ha salido. En este caso en concreto lo voy además a borrar porque ya no me sirve de candidato. Pues nada, voy a probar el 2 a ver qué ocurre. Si pruebo con el 2 me quedaría 1 y 0, 1, 2 por 1 es 2, 2 y 1, 3, 2 por 3, 6 y 6 menos 6, 0. Ya tengo otro. ¡Qué bien! Pues entonces, ya que hemos encontrado un 0, sigo. ¿Vale? Me desplazo un poquito más hacia abajo y ahora mi pregunta es, dado que aquí me ha salido como último número un 6, ¿habrá algunos números que pueda descartar? Sí. ¿Por qué puedo descartar, por ejemplo, el más menos 2? El más menos 2 los puedo descartar porque no son divisores de 3. Luego estos de aquí los puedo borrar. ¿Habrá alguno más que pueda borrar? Pues sí, el más menos 6. El más menos 6 lo puedo borrar, puesto que... Uy, he borrado el 3, sin darme cuenta. Perdonadme que borro ese número de ahí. Ese menos de ahí que no me gusta. Entonces, ¿puedo borrar aquí más menos 3? Este lo dejo. ¿Puedo borrar el más menos 6? Pues sí, porque no son divisores de 3. Luego el último número por el que voy a poner aquí es un 3. ¿Vale? Menos 3, perdón. Menos 3. Entonces, 1 y 0 es 1. Menos 3. Y aquí nos va a salir 0. Muy bien. Pues ya tenemos la forma de coger y obtener la factorización. ¿Cuál será la factorización del polinomio x cubo menos 7x más 6? Pues muy sencillo. La factorización de ese polinomio la voy a poner aquí. P de x, el polinomio p, va a ser igual a x menos 1 por x menos 2 por x más 3, siempre los opuestos, ¿de acuerdo? Os recuerdo que aquí en estos valores de aquí siempre trabajamos con los opuestos, ¿vale? Estos de ahí. Por lo tanto, nos va a salir el polinomio x menos 1 por x menos 2 por x más 3. Y alguien puede decir, ahí, para esto le podemos sacar alguna utilidad. Si mi polinomio p era p de x igual a x cubo menos 7x más 6, ¿de acuerdo? Si estos son mis polinomios, ¿tengo ya alguna utilidad en tenerlo factorizado? Pues muchísimas, más de las que vosotros pensáis. Por ejemplo, una que se me ocurre a bote pronto. Imaginaros que queréis averiguar el valor numérico del polinomio en el punto 4 y tenéis dos opciones. O bien sustituís en Ruffini o bien sustituís en el polinomio original. Si lo hicieseis por el polinomio original tendríais que hacer 4 al cubo menos 7 por 4 más 6. ¿Vale? Relativamente sencillo. Podríamos hacer que 4 al cubo es 64, menos 7 por 4 son 28, más 6, y entonces haríamos esta cuenta, ¿vale? Pues por ejemplo sería 70 menos 28, que cuando hacemos la cuenta de 70 menos 28, pues nos salen 42, ¿vale? Aquí igual, 42. Bueno, ¿se podría hacer más fácil? Pues sí, mucho más fácil. Fijaros, ¿qué tendría yo que hacer si tuviera que hacer la cuenta en la factorización? Sería 4 menos 1, 3, por 4 menos 2, 2, por 4 y 3, 7, 7 por 6,
42. Y estáis viendo que vais a obtener el mismo resultado en ambos lados, pero mediante la factorización es mucho más sencillo. Así que de esta manera, pues ya tenéis una forma de una aplicación directa de para qué sirve la factorización de un polinomio, ¿vale? Pues bueno, este ha sido nuestro primer vídeo de Ruffini. Espero que os haya servido, que lo hayáis entendido bien, que no os haya presentado ninguna dificultad. Y bien, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis de suscribiros al canal. Y cualquier cosa que tengáis en los comentarios, pues para mí un placer resolver todas vuestras dudas. Un saludo.